Bueno, voy a explicar entonces brevemente lo más importante, que es la monografía. Estoy compartiendo una de las diapositivas que es parte de la asignatura. Siempre que comparta algunas diapositivas, al final las voy a poner en el grupo de WhatsApp. Pero también ustedes tienen las mismas diapositivas en el Google Drive. Entonces, pero para que cuenten, para que estén en su registro, van a tener también el envío respectivo. Bueno, hay dos grandes, diríamos, contenidos generales de la materia filosofía de la historia. Aquí, como pueden ver, paradigmas de especulación. Si han leído el sílabus o lo van a leer hoy día, mañana, etcétera, van a encontrar que esos dos grandes ámbitos son, en primer lugar, la filosofía analítica de la historia. Y en segundo lugar, la filosofía especulativa de la historia. La primera parte, que es la filosofía analítica de la historia, que tiene más un contenido epistemológico y tiene que ver con la metodología del quehacer del historiador, esa primera parte la vamos a ver conmigo. Es decir, yo la voy a desarrollar de modo que ustedes conozcan las tendencias, las soluciones, los problemas, etcétera, que tienen que ver con la metodología de la historia, sus fundamentos epistemológicos, si la historia puede ser considerada o no debe ser considerada una ciencia, y otros temas también, si lo que trabajan ustedes y lo que realizan como historiadores puede ser considerado un tema, un trabajo científico o no. Entonces ese tema que es de la filosofía analítica de la historia, y son otros temas también, los vamos a ver totalmente, esos temas, todos los vamos a ver conmigo. La segunda parte, que se refiere a la concepción especulativa de la historia, o la filosofía especulativa de la historia, ya no tiene que ver con el enfoque metodológico, epistemológico, que es bueno que los historiadores conozcan y desarrollen, sino tiene que ver con la filosofía especulativa de la historia. Y esa filosofía especulativa se refiere a enunciados más metafísicos, no sobre el trabajo del historiador, sino sobre la historia como tal. Entonces hay que diferenciar lo que son problemas epistemológicos del trabajo del historiador, que corresponde a la filosofía analítica de la historia, de lo que son especulaciones metafísicas correspondientes a la gran historia, por decir así. Y esas especulaciones metafísicas correspondientes a la gran historia tienen que ver con las elucubraciones de los filósofos. Y es eso lo que ustedes van a desarrollar como monografía. De la siguiente manera, tienen que elegir, mejor si lo hacen como les decía, por grupo, dos autores. Los que están aquí y los que están en el sílabus. En el sílabus hay una parte larga, les voy a mostrar hoy día, donde aparecen los autores que realizan especulación filosófica. ¿Cuáles son esos autores? Por ejemplo, aquí tenemos de la corriente teleológica Kant, Hegel, Marx, Voltaire, Rousseau, Santo Tomás, Fukuyama, Herder, Comte, San Agustín. Aquí tenemos varios filósofos que han escrito sendas obras sobre la
historia desde un punto de vista teleológico. Y cada uno con sus propias ideas, con su propio desarrollo, con su propia metodología. Es decir, aquí tenemos a estos pensadores que han desarrollado la filosofía especulativa de la historia, desde el punto de vista teleológico. A alguien le interesa Fukuyama, por ejemplo, o le interesa Herder, o le interesa Marx, o le interesa Kant, o le interesa Hegel, una monografía, porque van a ser dos, según el sílabus. Lean el sílabus, por favor, para saber exactamente cómo se van a desarrollar las monografías. Está inclusive con una agenda según el número de la semana que corresponde. Hacen una monografía leyendo parte de la obra propia del filósofo. O sea, no es solo recurrir a Wikipedia. Si quieren ustedes pueden usar Wikipedia, pero eso nunca va a ser suficiente. Lo importante es que elijan un autor, elijan la obra correspondiente a filosofía de la historia de ese autor y lean esa obra, lo posible hagan un resumen, enseñan las principales ideas y expongan su pensamiento, por ejemplo, teleológico, su pensamiento teleológico, por ejemplo, de Fukuyama o de Comte. Ya, muy bien, entonces, individualmente o en grupos de dos, el primer autor para la primera monografía puede ser, digamos, Fukuyama. El final de la historia, así se llama su libro, ¿no? Y el último hombre. Si quieren pueden leer todo, o si quieren pueden leer solo una parte, un capítulo de esa obra, pero es necesario que la consulten, que la desarrollen personalmente o en grupo, de preferencia en grupo. Les voy a dar algunas indicaciones también para la presentación de la primera monografía. Y bueno, un grupo de dos hace sobre Fukuyama y después de presentar el informe, que tendrá unas 15 páginas, 20 páginas aproximadamente, van a hacer la exposición según la agenda de actividades que fijemos. Es decir, van a exponer la filosofía especulativa de Francis Fukuyama, o la visión teleológica neo-hegeliana de Francis Fukuyama, o los principales contenidos de la concepción liberal teleológica de Francis Fukuyama. Les señalo, por ejemplo, algunas temáticas relevantes de este autor, como puede ser de cualquier otro. Y exponen, cuando expongan van a tener más o menos una hora para exponer en los grupos de dos. Si es el trabajo individual, menos tiempo. Y el resto yo voy a ampliar sobre ese autor que hayan elegido ustedes. En este caso, por ejemplo, sobre Fukuyama, yo voy a exponer las principales ideas de Fukuyama sobre el final de la historia y el último hombre, que es su obra más importante en que muestra una concepción neo-hegeliana y liberal, caracterizada desde el punto de vista de la filosofía de la historia como una concepción teleológica. Muy bien, entonces vamos a tener el desarrollo de esta segunda parte de especulación filosófica, de hablar sobre la historia, no lo que hacen los historiadores. Es diferente, esa es una diferencia muy importante que deben señalarla desde el principio. Desde el principio debería haber, por ejemplo, una clara diferencia entre lo que es la filosofía analítica de lo que es la filosofía especulativa. Y en la filosofía especulativa habrán desarrollado el pensamiento de Fukuyama con una ampliación de mi parte. Bueno, y así pasamos al siguiente grupo, y al siguiente, hasta acabar los 15 estudiantes que espero no se retiren de la asignatura. Había 3 que se han retirado, posiblemente porque se han confundido, a veces se suman a un grupo que no corresponde, pero hay 3 números de teléfono que se han retirado, entonces supongo que ha sido por esa razón.
Asumiendo que los 15 que están hoy día conectados van a terminar la materia, vamos a tener entonces alrededor de 8 trabajos, grupos de 2, que son la primera monografía, y va a ser la exposición, la primera monografía de un autor. Si les gusta, les interesa la concepción teleológica, pueden ser estos u otros más que están en el sílabo. Si no les gusta mucho esto y prefieren ver un autor que sea más utópico, más idealista, acerca de la filosofía de la historia, es decir, alguien que, por ejemplo, hable del mundo perfecto, del mundo maravilloso que ese pensador sueña, por ejemplo, Marcuse, ¿no? Él sueña con un mundo maravilloso como el final de la historia, así se llama una de sus exposiciones que dio en Berlín en los años 70 y que presenta precisamente las características de cómo sería el mundo perfecto para él, que no es lo mismo que el telos es diferente. El telos es algo necesario que se va a dar pese a quien pese, y el filósofo lo que hace es señalar cuáles son las características de ese telos, cómo se va a construir ese telos, cómo se va a realizar ese telos de manera, por decir así, irremediable, irreversible, necesaria. En cambio, la utopía es un sueño, un deseo que puede ser muy loable, muy encomiable, pero es solo eso, el deseo del autor que quiere un mundo con estas características, ¿no? Y eso generalmente lo presentan en un estilo narrativo ficcional, es decir, novelas, por ejemplo, Moro, ¿no? Que ha dado lugar al concepto de utopía con su novela Utopía. A principios del siglo XVI, 1516, me parece que es la fecha de la publicación de la obra, que es una narración ficcional sobre el mundo perfecto, y claro, para él la historia debería orientarse según ese encadenamiento de acontecimientos que él quisiera que se den hasta llegar a un final feliz. Ni siquiera presenta claramente cómo desde el presente hasta el futuro se llegaría. Eso es más teleológico, ¿no? Cuando el autor habla del presente y señala, así va a cambiar el presente hasta llegar al telos, que es el final, y está desarrollando una concepción teleológica. Pero si el autor narra, describe y sueña con un mundo perfecto, entonces se trata de un trabajo utópico, una concepción utópica, que es un sueño. Y eso hay tanto en Marcuse, que tiene un sueño con características marxistas y freudianas, como Moro, que ha desarrollado su novela Utopía. Campanella tiene otra novela que se llama La ciudad del sol. Bacon otra novela que se llama La nueva Atlántida. Y así, bueno, Platón no tiene novelas, pero también tiene algunos sueños de una sociedad perfecta, en el mundo perfecto, en la historia consumada. Y esa es una visión utópica. Entonces, si ustedes prefieren en el grupo que formen hacer la primera monografía sobre un autor utópico, muy bien. No es necesario que sea teleológico. O también puede ser un autor distópico. O también puede ser un autor cíclico. Aquí está en esta diapositiva, están varios ejemplos de autores que ustedes pueden elegir para la primera monografía, sabiendo muy bien de qué corriente es. Este es teleológico, por ejemplo, Voltaire, ¿no? No, este es utópico, por ejemplo, Platón. No, este es distópico. La distopía tiene bastante, diríamos, aceptación y valoración hoy día. ¿Qué es la distopía? Lo contrario de la utopía.
utopía quiere decir topos, es sin y topos es lugar. Entonces, del griego significa un lugar inexistente, pero soñado, idealizado, magnífico, que sueñan, que se representan y que describen los escritores más en la forma de novelas, de cuentos, en la forma ficcional. Lo propio es la distopía, pero no de un mundo perfecto, no de un mundo maravilloso, no de un mundo ideal, que sería el futuro de la historia, sino de un mundo desastroso, de un mundo malo. El prefijo dis puede significar sin o puede significar malo. Entonces, sin lugar, mal lugar. Es decir, un lugar que es malo, un lugar que no realiza lo que debería realizar, un lugar distópico. Entonces, la narración distópica, que es también una narración ficcional, estos autores son todos escritores, fíjense, y tienen sus propios libros, claro. Samiatín, por ejemplo, tiene un libro que se llama Nosotros, y es una distopía escrita en el tiempo de Stalin, que criticaba el mundo stalinista, mostrándolo como a lo que va a llegar, a lo que llegaría, que es lo último, lo peor, lo más detestable, lo más criticable. Y así hay varios autores, ¿no? Ishiguro, por ejemplo, tiene también una novela, No me abandones se llama, que le ha procurado el premio Nobel. Hay varios con premio Nobel de literatura en este grupo, ¿no? Herbert George Wells, por ejemplo, es otro, ¿no? Que tiene varias novelas. Por ejemplo, La Guerra de los Mundos, o El hombre sin sombra, o si no, hay otros también, el viaje en el tiempo. Pierre Boulle es el autor del Planeta de los Simios. Y George Orwell, seguramente han escuchado de él, obras tan brillantes como 1984 o Rebelión en la Granja. Entonces, todas son novelas y estos son escritores que se ocupan de presentar lo peor que puede pasar. Aquí estamos mal en la ficción utópica, pero podría darse un ideal feliz que es este. Entonces la narración plantea eso, ¿no? Estamos mal ahora, pero podemos llegar a una situación excelente, maravillosa, ideal. Y esa es la utopía. En la narración distópica, estamos mal y mañana vamos a estar peor. Ese es el sentido. O mañana ya desaparece la humanidad. Y hay muchas películas también en la narración distópica que provienen por lo general de novelas. He hablado, por ejemplo, del Planeta de los Simios, ¿no? Pierre Boulle. Hay otras, ¿no? Hay muchas películas que provienen de novelas, ¿no? La Naranja Mecánica, por ejemplo. Asimov también tiene varios escritos. Robot, por ejemplo, ¿no? Que se ha convertido en una película. Y así Dick también tiene el premio Nobel de literatura, varios textos. Entonces sí, hay un grupo que prefiere no tanto los escritos filosóficos duros, como puede ser, por ejemplo, San Agustín, ¿no? O Santo Tomás, o Hegel, sino algo más ligero, más narrativo, más distópico, porque además quiere conocer las formas como estos escritores piensan de manera aterradora el futuro. En ese caso pueden elegir un autor, un escritor de este cuadrante, que es de la narración distópica. No están todos aquí. En el sílabus ustedes van a encontrar muchos más teleológicos, muchos más utópicos, muchos más distópicos.
Y si tienen un autor que no está en el sílabus y quieren trabajarlo, simplemente me avisan, me dicen, mi grupo ha elegido a tal autor que no está en el sílabus, ¿está usted de acuerdo? Yo voy a ver, porque obviamente puede ser que me falte alguno. Y si es conveniente para la filosofía especulativa de la historia, no se olviden que esto es filosofía especulativa de la historia, voy a aceptar, no hay ningún problema, que sea otro autor. No es los de tendencia utópica, ni distópica, ni teleológica, que están en el sílabus, pero vale la pena señalarlo, incluirlo, no tengo ningún problema, y hacen su trabajo sobre ese autor. Y después está la concepción cíclica. A nadie le gusta del grupo los utópicos, ni los teleológicos, ni los distópicos, sino los de concepción cíclica. Aquí están algunos, por ejemplo, Nietzsche, ¿no?, que es muy conocido, Spengler, también Burkhardt, también Vico, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, quienes estudian los pueblos primitivos, ¿no? ¿Cuál es la concepción filosófica de la historia en los Andes, por ejemplo? Aquí tenemos a Eliade, que ha estudiado algunos pueblos, hay otros autores que han estudiado los Andes. ¿Y cuál es la concepción de la historia entre los pueblos andinos, por ejemplo, ¿no? Olivia Harris ha escrito textos muy interesantes, muy bonitos sobre ese tema. Entonces, alguien quiere hacer ese tema, que es la visión cíclica de la historia dada entre los pueblos prehispánicos, andinos, que todavía se proyecta hasta, puede hacer. O si a un grupo le gusta Nietzsche porque le parece que es un gran autor y vale la pena leerlo, estudiarlo y presentarlo de manera coherente para comprender cuál es su concepción cíclica del eterno retorno de lo mismo, o lo que él llama en un escrito de juventud, que es el anillo de los anillos, es decir, que todo vuelve en la historia y se repite, puede elegir a Nietzsche. Y así sucesivamente, la elección puede ser de cualquiera de estos o de los otros que están en el sílabus, ¿no? En el sílabus. Aquí no están todos, como les decía, pero esta es una separación que permite diferenciar, de manera que cada grupo elija un autor, lea la obra de ese autor, no todo el libro, porque puede ser muy agotador, muy cansador, muy largo, un poco aburrido, pero lea algo de ese libro y señale y después haga la monografía. Y bueno, si es una novela hay que leerla completa, ¿no? No la van a leer solamente una parte, pero la base es el trabajo con la lectura de una obra original. Entonces eligen el primer autor en grupo para hacer la primera monografía. Bueno, en la monografía que les voy a señalar, ustedes van a indicar también, por ejemplo, su posición grupal, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con Nietzsche por tales y tales razones, pensamos que la historia se repite de manera cíclica, vuelve a pasar, hay un encadenamiento de anillos. Bueno, está bien, yo no voy a evaluar por la posición A, B o Z que espero que ustedes señalen. No, yo no espero ninguna posición de ustedes, son totalmente libres de argumentar respecto de una posición que les parece la más coherente, la más sólida, la más argumentada, con la que están de acuerdo, o también pueden elegir un autor con el que no están de acuerdo y hacen la crítica, ¿no? Y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con Nietzsche, nosotros no estamos de acuerdo con Nietzsche por estas razones. Perfecto, entonces pueden estar de acuerdo con el autor A, pueden estar de acuerdo con el autor B, pueden estar en total desacuerdo con cualquier autor y pueden presentar posiciones diferentes a las del autor o respaldando la posición del autor. Entonces, la calificación de la monografía no es porque tomen la posición una u otra, ¿no? Sino porque hayan leído la obra original, por lo menos en parte, porque la hayan resumido adecuadamente, porque presenten de manera coherente
las ideas filosóficas sobre la historia de ese autor y porque tengan una posición grupal al respecto, a favor o en contra de ese autor, de esa obra, parcial o totalmente. Entonces ese es el sentido de desarrollar la monografía. La monografía tiene la finalidad de explicitar una concepción filosófico-especulativa propia, no en cuanto se establezcan su propia filosofía especulativa de la historia, sino en relación con un autor. Es decir, nosotros como grupo estamos totalmente de acuerdo con Marx. Nosotros como grupo estamos totalmente en desacuerdo con Comte. Nosotros valoramos plenamente lo que dice Orwell como visión distópica y esa es una visión profética y eso es lo que va a pasar. Nos adherimos a su anuncio de una sociedad distópica universal que pensamos que ya vivimos. Ahora decimos, bueno, este señor es muy pesimista, ve la historia desde un punto de vista muy oscuro, y nosotros no somos optimistas, pensamos que le falta una dosis de esperanza, y puede ser, fíjense, cualquier posición. Entonces, esa es una buena monografía, la que explicita la posición, en este caso del grupo, sobre el autor. Bueno, entonces esa es la primera. ¿Qué les recomiendo? Formen los grupos. No sé si ustedes se conocen entre ustedes, pero bueno, también podemos hacer una breve presentación ahora y pueden señalar algún autor que les guste. Entonces, si alguien dice, sí, a mí me gustaría hacer un trabajo sobre, por decir, Golding, ¿no? El señor de las moscas. No sé si alguien de ustedes, compañeros, quisiera hacer el trabajo conmigo y lo establecemos. Entonces, rápidamente se establece ya estudiante número 1, estudiante número 2, grupo número 1, William Golding, la novela El señor de las moscas. Perfecto. No, yo quiero hacer sobre London, pero no sé qué novela porque tiene varias, no importa, va a ser entonces el grupo 2, fulano y sutano, sobre London y la novela todavía no está establecida, pero ya la vamos a establecer rápidamente, ya tienen el autor. Esto es importante que lo hagan rápido porque no se puede repetir. No puede ser que haya 5 grupos que van a trabajar Marx. No, es que es otro libro de Marx. No, Marx es el autor. Y si es el autor, es un solo grupo que va a exponer, va a trabajar, va a hacer la monografía sobre Marx. Por eso sería importante ahora una breve presentación de ustedes para que se puedan vincular con quien tiene más o menos los mismos intereses. Es decir, a mí me interesa Marx, compañeros, ¿a quién más le interesa Marx? Hagamos un grupo. U otro, ¿no? Cualquier otro. A mí me interesa Aristóteles, es una concepción cíclica, etc. Bueno, entonces fácilmente formamos los grupos, distribuimos los autores, no se pueden repetir y tenemos la primera monografía. Y eso lo vamos a hacer enseguida, en cuanto explique otros temas también. Bueno, la primera monografía más o menos, a ver, les voy a decir exactamente cuándo. Está planificada, bueno, sí, está planificada aproximadamente para la primera semana del mes de abril, tal vez hasta mediados de abril. La primera monografía. Esos datos les voy a dar, estaba esperando el número de estudiantes, porque también hay que planificar las exposiciones, tiene que haber suficiente tiempo. Pasamos clases hasta fines de junio, entonces hay que establecer una agenda. Yo voy a hacer esa agenda provisional con datos generales, pero después tiene que estar con datos concretos. Además tengo que ordenar los autores, ¿no?
¿Quién va a comenzar la exposición? No va a empezar el grupo que ha elegido Marcuse, porque Marcuse es del siglo XX, él ha muerto en los años 80, creo que el 86, si no me equivoco. 98 años tenía cuando ha muerto, casi 100. No, en los años 90. Bueno, entonces es un autor que se va a exponer tarde, es decir, uno de los últimos autores en exponer va a ser Marcuse. ¿Por qué? Porque él ha vivido casi hasta el siglo XXI, a fines de los 90, en el siglo XX ha muerto. Entonces, hay que ordenar según la secuencia cronológica. Primero, por ejemplo, Heródoto, que es muy antiguo, ¿no? También Aristóteles, después San Agustín, a Platón también, entre los más antiguos, siglo IV antes de Cristo. Entonces, yo a los que elijan, a los autores más antiguos, les voy a dar la palabra para que expongan antes de cualquier otro. Bueno, entonces, las tareas, ¿cuáles son? Presentarse ahora brevemente y señalar el autor de interés. Esto sobre la primera monografía. Cuando se presenten y señalen el autor de interés que tengan, terminamos la presentación y vemos si hay alguna coincidencia. Es decir, fulano ha coincidido con sutana y pueden hacer juntos, quieren hacer juntos, se establece el grupo y yo los registro como grupo. Y ya está. Bueno, les decía que hay una invitación a Google Drive donde están los libros de todos estos pensadores, filósofos, escritores de la filosofía especulativa de la historia. Y he puesto en el grupo ese enlace. Al final de la clase yo les voy a mostrar cómo está organizado ese Google Drive para que ustedes conozcan y lo usen. Van a ver que hay muchos recursos bibliográficos que son de libre disponibilidad en Internet y que ustedes pueden emplearlos sin mayor problema, porque además tienen cierto aval, ¿no? Por ejemplo, la editorial Gredos, que es excelente, ¿no? Por ejemplo, Fondo de Cultura Económica, que son muy buenas editoriales y que muestran el desarrollo de los contenidos que son parte fundamental de esta materia y que ustedes los van a trabajar de manera grupal, eligiendo para la primera monografía un autor. Entonces van a ser 8 exposiciones más o menos, son 15, tal vez 16 estudiantes, grupos de 2, lo posible es que sean grupos, donde debe que haber razones muy fuertes para que no hagan grupo. Y ustedes verán la forma más adecuada de organizarse para la realización de esas actividades. Bueno, la segunda monografía es similar a la primera, solo que tiene la siguiente peculiaridad. Primero, digamos que alguien ha elegido Fukuyama. El grupo número 1 ha elegido Fukuyama. Es uno solamente en cuanto apareció primero, ¿no? No es que se va a exponer primero Fukuyama. El grupo número 1 tal vez es el último a exponer o está al medio, eso no importa. Entonces, el grupo número 1 de Sutano y Perengano ha elegido Fukuyama. Muy bien. Para la segunda monografía, ese mismo grupo tiene que elegir otro autor que no sea de la visión teleológica. Entonces, puede ser un utópico, un distópico y un cíclico. Porque ese grupo, en la segunda monografía, va a comparar el pensamiento de Fukuyama, que ya lo expuso, ya lo criticó, ya lo valoró, y también yo amplié algo con otro autor. En lo posible tendría que ser cronológicamente posterior, pero bueno, si no se da el caso ya no importa, ¿no? Es decir, ya va a ser Fukuyama 1, que ya hemos hecho la monografía número 1, y la monografía número 2, el mismo grupo, no pueden cambiar de grupo. Si alguien forma un grupo con un compañero,
y ese compañero o compañera se retira del grupo, se retira de la materia, entonces ese compañero, el que ha quedado, tiene que concluir las dos monografías solo. Si lo hace muy rápido, porque hay retiro de admisión, se podría reconstituir el grupo con alguien que llega recién. Es decir, fulano de tal se retiró, creo que es hasta fin de mes el retiro, pero se añadió a la asignatura sutano. Entonces yo que estaba con fulano, ahora voy a estar con sutano porque se fue el primero y apareció el segundo. En ese caso no hay problema, se puede reconstituir. Pero si después del retiro y adición quieren cambiar los grupos, eso no se puede hacer. O sea, el grupo que se forme desde el principio tiene que mantenerse, salvo que haya una situación de fuerza mayor, como puede ser que alguien se retire, y en ese caso, si es temprano, se reconstituye el grupo. Si no, el otro estudiante termina los dos trabajos, las dos monografías. Entonces, la única condición adicional a las que he señalado sobre la primera monografía es que si alguien toma un autor, digamos, de visión teleológica, tiene que elegir el segundo autor para la segunda monografía que sea utópico, distópico o cíclico. Y así sucesivamente. Si alguien elige, por ejemplo, a Platón para la primera, la segunda monografía no puede ser Campanella, porque son los dos utópicos. Tiene que ser o teleológico, o distópico, o cíclico. Si alguien toma un escritor distópico para la primera, para la segunda tiene que ser uno utópico, un teleológico, un cíclico. Y si alguien o un grupo toma, por ejemplo, Spengler, que es visión cíclica para la primera monografía, entonces para la segunda debe ser el autor utópico, teleológico o distópico. En la segunda monografía tampoco es presentar las características del segundo solamente, hay que presentar, y hay que presentar del primero algo muy resumido, porque ya han hecho el trabajo de presentación detallada del primero. Entonces, lo sustantivo del primero y algo también significativo del segundo, y después la comparación y la elección del grupo con quien están más de acuerdo están más en desacuerdo. Es decir, entre los dos elegidos, digamos, Hegel y Herodoto, digamos, Vicky Campanella, digamos, Moro y Fukuyama, digamos, Santo Tomás y Bull, digamos, San Agustín y Aristóteles, lo que sea, nosotros como grupo estamos más de acuerdo con fulano, más en desacuerdo con de los autores. Por tales razones, estamos más de acuerdo con San Agustín por tales razones, estamos más de acuerdo con Herodoto por tales razones. Entonces, esta diapositiva que la voy a poner en el grupo y que muestra ejemplos, con estos ejemplos ustedes pueden ver en el sílabus. En el sílabus son simplemente esta diapositiva, como pueden ver. En algunos casos, bueno, no señala, ¿no? Este es teleológico, este es distópico, pero seguramente ustedes conocen, ¿no?, a los autores, y les voy a indicar qué parte de la bibliografía, desde qué página hasta cuál, ustedes tendrán que elegir el texto. Cuando elijan el texto, tienen que comenzar a leerlo. Algunas obras son muy largas, ¿no? Son varios topos, pero eso no van a hacer. Por ejemplo, Spengler tiene dos tomos de la decadencia de Occidente, ¿no? Entonces tampoco van a leerán un capítulo, hay un capítulo sobre lo apolíneo y lo fáustico, que es muy interesante, digamos, pueden elegir ese un capítulo, o hacen un estudio sobre un esquema que él tiene al principio, sobre el desarrollo cíclico de la historia, es muy interesante. Entonces, no es que tengan que leer todo el libro, sino las partes más importantes, y como es grupo, bueno, ya se dividirán el trabajo de manera que uno lea un capítulo, el otro miembro del grupo otro capítulo. Bueno, voy a dejar de presentar esto, de compartir, y voy a ir al Google Drive para que vean cómo está pensado
es Google Drive. Entonces, espero que estén viendo lo que dice aquí, ¿no? Compartidos conmigo, CDs de la filosofía de la historia. Esto que estoy marcando es lo que tienen que poner aquí en la línea de estado y es lo que les he enviado al grupo de WhatsApp, ¿no? Drive, Google, Com, Drive, Folders, etcétera, etcétera. Entonces eso lo copian, escriben aquí y ya está, ya tienen, van a acceder. Es bueno tener la cuenta institucional, ¿no? La umsa.bo, primera letra, apellido, @umsa.bo. Ese correo institucional, que es gratuito, que ustedes pueden conseguirlo sin mayor problema, les permite acceder a muchas ventajas, como por ejemplo acceder a algunas invitaciones de Google Drive. Entonces, si no pueden acceder, es que les falta eso. Yo les sugiero que consigan ese correo electrónico, que es además institucional. Si ustedes postulan una beca y dicen correo electrónico tal cosa, @hotmail o Gmail, no es pues tan convincente como si pusieran cualquier cosa @umsa.bo. Ese es un correo institucional que les identifica como estudiantes de la UMSA. Entonces, además les permite el acceso. A veces pueden acceder aquí, pero después no pueden descargar. Y aquí ustedes tienen dos CDs, bueno, tiene el nombre de CD, ya no debería tener. Filosofía de la Historia, CD 1, Filosofía de la Historia, CD 2. Aquí está, en el 2 está la filosofía especulativa y están los autores, fíjense. Aquí están todos. Ahora lo ponemos de la A a la Z. Althusser, Anderson, Arendt, Bacon, Benjamin, Bloch, Burkhardt, Campanella, Comte, Eliade es muy interesante, ¿no? Se había dicho la concepción cíclica, pero él, no es que él sostiene una concepción cíclica, es que él estudia la concepción cíclica en los pueblos primitivos. Marx y Engels, Fukuyama, Goldman, Gramsci, Habermas, Hegel, Herder, Heródoto, Hesiod, Kant, Lenin. Literatura distópica, fíjense, vamos a abrir aquí lo que hay. De Stephen King, de Harry, de Jack London, les había dicho La Peste Escarlata de Jack London, pero también hay otras más, de Samyatin, Nosotros, ¿no? Huxley, Un Mundo Feliz, Capek, La Guerra de las Salamandras, y así, fíjense, aquí está Burgess, Anthony Burgess, La Naranja Mecánica, Pierre Boulle, El Planeta de los Simios, y vemos ¿no? La Naranja Mecánica, ya esto lo abren, y aquí está en versión digital el libro, que tiene 109 páginas, que es obviamente una novela. Y ustedes en este símbolo que están aquí, seguramente todos saben, la flecha que señala al corchete echado cerrado, descargan sin mayor problema en versión PDF el texto completo. Por ejemplo, vamos a ver otro, Nunca me abandones, de Ishiguro Kazuo, que es un escritor japonés, norteamericano japonés, de premio Nobel, por esta novela. Y está la novela, fíjense, tiene 97 páginas, no es muy largo, aunque la letra es muy pequeña, pero ustedes con este símbolo, con este icono, pueden descargar la novela. Entonces, aquí está en esta carpeta que se llama Filosofía Especulativa, en esta carpeta que se llama Literatura Distópica, los libros. Ahora, obviamente esto es pequeño en comparación a todas las novelas escritas de literatura distópica y que muestran esa visión derrotista, pesimista de que hoy estamos mal y mañana vamos a estar peor y se va a producir el final de la humanidad. Francis Fukuyama, entramos a Francis Fukuyama como ejemplo,
Y tenemos varios libros de él, les había hablado del libro El final de la historia, lo descargamos, vemos primero, aquí está en formato, ahí está su foto de este también japonés norteamericano de ascendencia japonesa, que fue funcionario de Estado de Estados Unidos y que después del colapso de la Unión Soviética escribió este libro, ¿no? El final de la historia y el último. Este no es el libro, es una entrevista sobre el libro. Entonces aquí vamos a retroceder en lo mismo y vamos a, no, creo que, a ver un momentito. Aquí es, perdón. Entonces, en filosofía especulativa hemos visto Fukuyama, pero no hemos encontrado el libro. Ahora vamos a ver, esa era una entrevista. Esta, posiblemente ya no sea la entrevista, no, está el mismo, curiosamente. Debe haber otro. El futuro, la confianza, parece que no hay otro. A ver, este debe ser. Aquí está, este es el libro ya escaneado, que además se puede comprar, ¿no? Ha habido muchas ediciones, piratas inclusive. Entonces, bueno, es un libro largo, si alguien quiere este libro, el grupo tiene que decidir qué partes va a ser, tiene casi 500 páginas, es mucho, vamos a ver si el índice está al final. Pero tampoco tienen que leerlo todo, solamente las partes más importantes referidas a la visión teleológica neo-hegeliana de Fukuyama, que se expresa en esto reivindicando el liberalismo en contra del socialismo y en contra del nazismo. Es decir, él dice que el nazismo primero y después el socialismo habrían perdido la competencia política, ideológica e histórica en comparación a la afirmación del liberalismo. Entonces es un autor liberal neo-hegeliano que expone de manera actual sus ideas sobre el mundo liberal hegeliano, que es el imperio de la libertad y de la autoconciencia. A ver, no encuentro el índice. Parece que está al principio, a veces está al final, a veces está al principio. Vamos a ver, yo tengo el libro que podría traerlo si es que no encuentro aquí, porque a veces la versión digital elimina, ¿no? Eso es lo malo, elimina algunas partes del libro. Aquí está el índice. Entonces, fíjense, primera parte, una vieja pregunta formulada de nuevo, la vejez de la humanidad, la lucha por el reconocimiento. Este puede ser este capítulo que les interesa, saltando por encima de Rodas, ¿no? Hay una frase que Rodus exaltus, que aquí está Rodas, salta ahora, que señala en la filosofía del derecho y la referencia a eso. El último hombre, este es, ¿no? El reino de la libertad. Este es el capítulo fundamental que hay que leer, hay que elija este autor, este libro, la quinta parte. Entonces, esto ya no es mucho, son de las 85 a las 50, son 65 páginas, no es mucho para la formación en filosofía de la historia con visión teleológica, el libro de Fukuyama. Y en la carpeta ustedes van a encontrar otros textos, ¿no? Por ejemplo, ese que hemos visto que es una entrevista sobre su libro. Hay otro que es este libro, ¿no? La confianza, pero bueno, tiene que ver con otros temas. El tema importante de la filosofía de la historia es el que está en el sílabus y se refiere a el final de la historia y el último, lo que acabamos de ver, es decir, este documento en PDF, de nuevo lo voy a abrir y ustedes aquí lo descargan y ya está. Yo les sugiero que abran una carpeta que sea carpeta de la asignatura, ¿no? Porque aparte de la invitación a Google Drive, es bueno tener eso donde les desarrolle sus trabajos, ¿no? Primero la
primera monografía y después la segunda. Y así van a encontrar ustedes, vamos a retroceder un poco más, todos estos autores. Brevemente les voy a decir a qué corriente pertenecen, ¿no? Para que tengan una idea. Althusser, teleológico marxista. Anderson, teleológico anarquista. Arendt, es un poquito difícil, pero bueno, tiene una connotación marxista también, ¿no? Teleológica, marxista. Bacon, utópico. Walter Benjamin, es un poco difícil, se nota que es marxista, pero un marxismo un poco diferente, casi cíclica su visión, pero no es exactamente cíclica, entonces es marxismo teleológico con cierto ademán cíclico. Bloch, también teleológico. Burkhardt, cíclico. Campanella, utópico. Comte, teleológico, positivista. Eliade, estudioso de la visión cíclica. Engels y Marx, teleológicos del materialismo histórico. Fukuyama, teleológico neohegeliano. Goldman, marxista teleológico. Gramsci, marxista teleológico. Habermas, teleológico neocantiano. Hegel, teleológico. Herder, teleológico cristiano. Heródoto, cíclico. Hesíodo, cíclico. Kant, teleológico racionalista ilustrado. Lenin, teleológico marxista. La literatura distópica, la que hemos visto, todos los libros que están aquí y otros que ustedes puedan conseguir, son obviamente distópicos. Lovett, teleológico cristiano, en este libro que es El sentido de la historia, aquí está. Él critica a todos los que no sean teleológicos de contenido cristiano. Es el mismo libro que es bastante conocido en formato digital y también pueden elegir a ese autor. Bien, continuamos entonces, estamos en Lovett. Lukács, teleológico marxista. Marcuse, utópico, freudiano y marxista. Moro, utópico. Nietzsche, cíclico. Platón, utópico. Popper, teleológico liberal. Ricoeur también es teleológico, ¿no? Aunque parece que en algunos momentos tiende a ser cíclico. Yo diría que es más cíclico. Rousseau, teleológico liberal ilustrado. San Agustín, teleológico cristiano. Skinner, distópico. Spengler, cíclico. Toffler, teleológico liberal. Toynbee, cíclico. Thucydides, cíclico. Vico, cíclico. Voltaire, teleológico. Bueno, esas son, diríamos, las alineaciones filosóficas de estos autores, considerando su pensamiento especulativo sobre la historia, es decir, ¿qué señalan sobre la historia? Los teleológicos señalan la historia, la gran historia va a terminar en esto. ¿Qué es esto? Cualquier cosa, ¿no? Puede ser el mundo comunista, soñado, bueno, más soñado, supuestamente profetizado por Marx como una necesidad histórica, o puede ser el mundo liberal de Hegel, o puede ser el mundo positivista de Comte, etc. Es decir, eso va a pasar, pese a quien pese. Esa es la concepción teleológica, no depende ni de los actores, ni ni de una causa externa, sino es propio del desarrollo de la historia llegar a este final. Esa es la concepción teleológica. Se llama así porque instituye el telos, y el telos es el final. Los utópicos, como hemos visto, lo que sueñan, ¿no? Están bastante hastiados con su realidad y por eso se imaginan una realidad diferente, totalmente maravillosa,
que quisieran que sea así la historia, pero no saben si va a pasar, no saben cómo va a transcurrir el cambio desde el presente hasta el futuro, solo sueñan. Y los otros, en lugar de soñar, tienen pesadillas. Se imaginan el mundo de forma distópica, el futuro de manera distópica. Esto va a pasar, nos van a dominar los simios, planeta de los simios, las máquinas, la inteligencia artificial, Terminator, por ejemplo, va a acabar la Tierra, mundo de agua, por ejemplo, ¿no? Que son películas basadas en libros. Y, claro, si quieren hacer sobre eso, también pueden hacerlo, ¿no? La hipótesis distópica. ¿Quién nos va a gobernar? Van a llegar los marcianos. Pero George Wells, ¿no? La guerra de dos mundos, de los mundos. Y así sucesivamente, el final de la humanidad está próximo y va a ser así. ¡Oh, los virus! Que es 12 monos por poner el caso, ¿no? Hay mucha producción literaria sobre el fin de la humanidad ocasionada por los virus. Y claro, lo que vivimos todavía es una constatación dramática, lacerante de esa realidad que aunque no haya destruido la humanidad y tal vez la superemos pronto, es también la connotación de la distopía, en este caso pandémica, la pandemia del coronavirus, por ejemplo. Bueno, y la otra es la visión cíclica que les comenté, que está representada por varios autores, que cada uno tiene su concepción. Bueno, nos falta un poco menos de 20 minutos, entonces rápidamente, para que conozcan a sus compañeros, mejor si pueden poner la cámara 2 minutos, yo voy a tomar nota de los nombres de ustedes, estoy tomando nota de la asistencia, pero voy a ahora ver un poco su situación, qué les interesa. Por ahora, en esta muy breve presentación de un poco más de un minuto, señalan su nombre, yo les voy a llamar por orden alfabético, y brevemente dicen, bueno, a mí me interesaría trabajar tal autor. Y señalan también el tiempo que tienen para la asignatura, para que se conozca, ¿no? Porque algunos trabajan, algunos estudian segunda carrera y tienen menos dedicación a la asignatura. Entonces, eso, si trabajan por su cuenta, si tienen otra carrera, si ya tienen un título anterior, si están haciendo algo relacionado a su formación. Entonces, para acabar esta clase, que espero haya sido clara, les he dado mucho contenido, pero tiene que ver más con el trabajo que les voy a pedir, que ya está en el sílabus, lean el sílabus para que conozcan mejor y que formemos ya los grupos. Tal vez no formemos todos, pero ahora es posible por lo menos tener una idea de sus intereses. Entonces,